los que están escuchando, a todas las personas que nos han seguido durante un tiempo. Hemos tenido bastante feedback de vuelta de varias personas que por ahí nos han dicho que nos escuchan, nos siguen de distintos medios, gente que está más cercana a la convivencia, a la docencia, así que estamos súper contentos, estamos muy contentos con Miguel Ángel de todo lo que hemos ido avanzando y de la gente también que quiere participar de este podcast, gente que está muy relacionada en el ámbito de la convivencia. Pero antes de comenzar este capítulo que viene bien bueno, de hecho, durante varios días estuve pensando harto en la semana de este capítulo, porque personalmente para mí lo encuentro súper así como que va a abrir, me da la impresión de que va a abrir harta conversación, así que antes de dar, que ustedes ya están viendo quién está por ahí, el invitado que tenemos, ya lo están viendo, pero primero voy a pasar a saludar a mi compañero de podcast, a Miguel Ángel Palacios. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola Robinson, ¿qué tal? Bien, contento. Hoy día tenemos un episodio bien especial. Tenemos de vuelta un invitado muy importante que ya estuvo con nosotros en el episodio número 5 y que hoy día vuelve ahora en este episodio 14. Entonces, va a estar muy interesante, muy interesante. También creo que nos va a abrir no solo puertas, sino que también la mente. A mí me abrió la mente este libro, te lo parto diciendo al tiro. Bueno, sin más preámbulo, invitamos y saludamos a Pedro San Martín, autor, bueno, como dijo Miguel Ángel, ya estuvo con nosotros, pero ahora viene como autor de su libro, el libro El Estado contra los Colegios. Aquí lo tenemos. Tuvimos el gusto de leerlo, así que, Pedro, antes, bueno, felicitarte por el libro, muy bueno. A nosotros que nos hizo mucho sentido, a mí, a Miguel Ángel y a muchas personas más. Así que, bueno, saludarte y saber cómo estás primero, cómo estás con esto del libro, cómo te has sentido, cómo va la cosa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Robinson y Miguel Ángel. Se los dije antes fuera del video, pero es realmente un agrado para mí y un honor estar con ustedes. Además, hace tiempo que estuvimos, antes que saliera el libro, así que volver a comentar acá. Súper bueno y bonito para mí también. Me llena harto. Con el libro, ¿cómo vamos? Mira, vamos súper bien. Ha superado mis expectativas de alcance. La verdad, he tenido entrevistas ya con varios medios de prensa, en TV, en Agricultura. Hoy día tuve una con Portavoz en Noticias, que es el canal regional de Anatel, si no me equivoco. Entonces, he tenido con dos radios regionales. Entonces, como bien contento en ese sentido, bien contento porque se ha vendido el libro en Busca Libre, la primera tanda se fue. En Antártica se fue ayer, en antártica.cl, aún está en las librerías. Así que no, he estado realmente sorprendido del alcance. Mira, yo honestamente, yo sabía que había hecho un buen trabajo, o sea, yo no dudaba del trabajo que había hecho y lo que me había esforzado, pero bueno, de ahí a que en fondo que los lectores vean algo en ello, hay una distancia importante. Entonces he recibido en general muy buenos feedback de varias personas y de personas, por sobre todo, que yo considero bien relevantes desde el punto de vista que o tienen una noción técnica muy importante y también gente que respeto mucho desde el mundo de vista intelectual. Así que en ese sentido, bien contento. Buenísimo. Yo, nada más que como te digo, yo felicitarte por el libro, lo encontré muy bueno, mucho sentido. Y bueno, queremos partir, bueno, la idea de este podcast es un poco ampliar y que motivar también a la gente a que compre el libro. Entonces, vamos, aquí vamos, ahí tú nos vas a tener que poner el límite, porque yo y Miguel Ángel ya lo leímos, entonces nos tienes que poner el límite para no caer, como se dice, en spoiler, ¿cómo le llaman ahora los jóvenes? En spoiler. Claro, sí. para no caer en cosas, pero me interesa, como siempre, y el interés un poco de este podcast es justamente eso, hablar sobre la convivencia, ser como útil también para los equipos de convivencia. Y yo quisiera comenzar un poco abriendo esta conversación de algunas ideas que a mí me parecieron súper interesantes y muy marcadas que tienes tú, desde mi punto de vista, en el libro. Y la primera me hizo recordar a mí un pequeño artículo que yo escribí hace un tiempo atrás que se llama Convivencia Escolar Nacional, ese artículo, que es justo el que le da origen un poco el nombre a este podcast, ¿ya? Ahí yo expliqué un poco de los problemas que hay, porque
el hecho de la angustia, del tema de los protocolos, del tema de la aplicación, de sostener el debido proceso, y que no resulta, y que falle, que hay una falla tras otra, y que son muchas las cosas en las cuales depende ese modelo en la escuela, siempre quedaba la sensación de que uno no hacía nada, o la gente decía, no, es que convivencia escolar no hace nada porque no hace lo que tiene que hacer, era producto de eso mismo. Pero tú llegas un poquito más allá con el libro, que a mí eso me gustó mucho, tú fuiste mucho más profundo, donde explica el origen, ¿no es cierto?, de dónde viene este modelo del debido proceso, pero tú apuntas a que es prácticamente, no sé si estoy aquí bien, o interpretándote bien un poco lo que estoy diciendo, es como no encaja. No es posible tomar este mismo modelo ¿no es cierto?, que existe del debido proceso y hacerlo encajar en el modelo escolar. Dejo ahí abierto para que nos pueda explicar con respecto a eso. Claro, efectivamente, el libro, como quizás para explicarlo de forma fácil, tiene 3 momentos. Uno que es el que yo le llamo la historia del pensamiento de la judicialización escolar, es decir, todo esto, cómo se fue originando este pensamiento y estas ideas que llevaron a que se consolidara una política pública y un marco institucional para crear un sistema de judicialización, que es el que tenemos hoy día. La segunda parte del libro es ir a escribir cómo funciona el sistema hoy día, la superintendencia, las denuncias, cómo esto ha resquebrajado un poco el vínculo entre los apoderados de la escuela. Y la tercera parte es de propuestas, ¿cierto? Que hay propuestas de política educativa y propuestas para los colegios hoy, que tienen una mirada quizá un poco más filosófica y quieren como abrir un poco más la mirada que una cosa así como concreta. Entonces, efectivamente, en esa primera parte que yo escribo como la historia del pensamiento, pongo ahí un paréntesis que es muy importante, que es la historia entre otras posibles, ¿ya? Porque es la historia que fui construyendo yo, ya no es que haya como una cuestión unívoca, sino que yo fui a partir de ideas que yo ya tenía en la cabeza, lectura, o sea, obviamente para poder hacer esto tuve que leer mucho, pero ya había leído mucho antes de empezar a escribir, entonces más que ponerme a leer demasiadas cosas nuevas, a pesar que tuve que hacerlo, fui uniendo estas piezas y una de la hipótesis que se genera ahí es que hubo un desarrollo, ya por distintas razones, ¿cierto? El concepto de debido proceso ya cae en fondo en el mundo educacional. Pero en sí mismo, si bien yo, y como esto que es algo importante, está hecho en formato ensayo, ya empiezo a dar argumentos en fondo y razones de por qué tendríamos que estar en contra del debido proceso, por qué los educadores tendrían que estar en contra como de esta noción judicialista, para después en un minuto decir, en verdad estos argumentos no son suficientes. Ya no son suficientes porque no se sostienen únicamente por sí mismos y también porque el debido proceso tiene un respaldo importante. Si uno va como al fondo del debido proceso y lee los textos que están en las notas, que no los explico ahí en extenso, pero se da cuenta que ahí en fondo hay un avance, si tú quieres, civilizatorio, un avance institucional en que el derecho esté dentro del marco educacional y en todos los ámbitos de la sociedad. No es algo que esté mal en sí mismo, ¿ya? El problema es que, y particularmente pasó con el debido proceso, que tú tienes por así decirlo, un concepto general del debido proceso, ya que eso pasa con la mayoría de las acepciones en el derecho. Tú tienes un concepto general de debido proceso y ese concepto, a medida que la doctrina se va desarrollando y los distintos ámbitos, se desarrolla un concepto del debido proceso para el mundo administrativo, un debido proceso para el mundo civil, para el mundo procesal penal, y así, y todas sus especificaciones. ¿Ya? Para el debido proceso, en el marco educativo, se empezó a desarrollar un concepto, que es el que yo encontré de forma más o menos accidental en la Política Nacional de Convivencia del 2002. Yo no estaba buscando nociones del debido proceso cuando estaba indagando. Quería ver un poco, en fondo, mi idea inicial era ver el tránsito entre las políticas nacionales de convivencia escolar, cuáles habían sido sus cambios y todo. Ahora, me di cuenta bien rápidamente que había una noción muy fuerte ahí, o sea, una idea conceptualizada del debido proceso en el mundo educativo, pero que se desvanecía al tiro. O sea, en lo que sigue ya en las políticas se desvanecía y tomaba otro color, si tú quieres. Y precisamente esa política, el debido proceso que desarrolla, o el concepto que
desarrolla está basado en dos cosas importantes. Uno, que el aprendizaje tiene que ser la columna vertebral de cualquier proceso escolar. Y lo segundo es que tiene que haber un espíritu de reparación del vínculo como fase inicial del procedimiento, que es lo contrario a lo que tenemos ahora, que tú buscas la reparación del vínculo con las medidas al final del proceso. Y porque es lo que la circular 482 especifica como exactamente, o sea que las medidas van al final del proceso. Disculpa, entre comillas, y lo curioso ahí es que estáis todo el protocolo, o sea, todo el proceso separando. Sí, Separando, o sea, ojalá que no se junten, que uno esté del otro lado, y ojalá en el patio ahí vigilando que no se junten porque hay problema, y después vas a tener que intentar juntar. Exactamente, cuando ya en fondo ya ha corrido mucha agua debajo del puente, ya han pasado cosas en fondo en todo ese tiempo que van polarizando, que yo es lo que ahí intento describir con mayor nitidez los ejemplos, cómo se van polarizando estas partes. Entonces, claro, en fondo esa concepción del debido proceso no fue la que pudo ganar, por así decir, la disputa intelectual, si se quiere, de la época, y lo que predominó, ya sea por la vía política como por la vía académica, también yo ya hago una generalización que no la voy a contar en detalle, respecto de unas académicas muy importantes que caen, por así decirlo, en esta trampa del debido proceso especificado, muy famosa, muy conocida, y que caen en la trampa de irse por el debido proceso desde el marco procesal penal, y no desde el debido proceso desde el punto de vista educativo. Entonces eso va y refuerza la noción que en fondo que fue otro el camino el que se fue imponiendo y que nos llevó definitivamente a que en fondo en los colegios hoy día tengamos juicios metidos dentro del colegio y no caminos formativos o formas de resolver los conflictos de manera formativa. Yo tengo una consulta, más bien un comentario, entonces como para ir contextualizando un poco, Pedro, que nos presenta su libro, ¿cierto? Parte de la tesis de que la judicialización de la vida escolar está afectando las relaciones, ¿cierto? Se fracturan las relaciones, se aleja la familia de la escuela, ¿cierto? Si pudiésemos quizás dar un paso más atrás, Pedro, y que nos puedas contar de cómo se traduce esto en lo que duele en los colegios hoy en día. Porque el oyente, la persona que nos está escuchando, puede identificarse con tu mensaje y decir, por esto está pasando esto en mi colegio hoy día. ¿Cuál crees tú que serían esos dolores, por ejemplo? Claro, bueno, esos dolores van uno desde la... Ahí voy a hablar quizás de un concepto que uso en el libro, que es lo que pone de manifiesto estos dolores, que es el concepto que yo le llamo, es un concepto en un fondo inventado que yo inventé mientras escribía, que es el velo del procedimiento. Que para los que en fondo han leído a Rawls, a John Rawls, el filósofo, le hará sentido por el velo de la ignorancia. Intento hacer un paralelismo, guardando las proporciones, por cierto, pero un paralelismo precisamente que los educadores se nos obliga a ponernos un velo del procedimiento que yo le llamo y empezar a razonar solo a partir de un procedimiento. Y lo que pasa con eso, con un procedimiento en fondo estricto, desde una mirada puntual, que tenemos que abandonar nuestras concepciones morales, nuestros vínculos afectivos con las personas, nuestras concepciones psicológicas, nuestros valores, y dejarse en fondo guiar y a actuar suspendiendo, en fondo, voy a decirlo de una forma quizás más radical, nuestra humanidad. ¿Ya? Entonces es el primer dolor grande. Todos los educadores que, en fondo, la educación es una carrera humanista, muy humanista, y se nos pide, en fondo, a los que hemos estudiado para ser de una u otra forma educadores, el suspender nuestra humanidad, y lo más fuerte es suspender esos vínculos que hay, porque, a ver, yo puedo ser encargado de convivencia, Robinson, Miguel Ángel, quien sea, pero nosotros no es que somos un ente neutro en el colegio, que no, nosotros tenemos vínculos con nuestros colegas, tenemos vínculos con los estudiantes, tenemos vínculos con los papás, a muchos de ustedes yo estoy seguro, les toca saludarlo en la mañana, a veces van y se acercan por hablar de una dificultad vital, de su trayectoria de vida, o sea, mil cosas en donde uno va y se vincula con estas personas, genera en fondo vínculos profundos, y lo que se nos pide, y yo creo que el dolor más quizás significativo, es que a los educadores se nos pide suspender de forma todos esos vínculos. Ahora, esos vínculos
se siguen manifestando igual, porque la naturaleza de la escuela es así. O sea, yo no voy a dejar de saludar a los estudiantes porque me pidan, incluso los estudiantes que están en un protocolo, ya que eso quizás sería vulnerar, estoy exagerando el punto, pero vulnerar una garantía del debido proceso, acercarme yo a preguntarle a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con esto? Chuta, sé que estoy en un momento difícil, estoy intentando resolverlo lo más rápido, porque yo pierdo imparcialidad, ¿cierto? Pero es natural en un espacio que yo sea así, o sea, yo no voy a dejar de querer a un estudiante o a su familia porque estoy en un protocolo de acoso escolar o porque estoy en cualquier cosa o porque le estoy aplicando un procedimiento de falta muy grave o lo que sea. Entonces creo que si tú vais y me preguntas, Miguel Ángel, creo que es el principal dolor para un educador, ¿ya? Y bueno, precisamente, en fondo, ese dolor tiene una moneda de cambio, ¿ya? Esa moneda de cambio es precisamente, o la garantía que te da el velo del procedimiento, es precisamente que nos asegura que no nos van a castigar, que es lo que ustedes dos mencionaron bien en sus posts, en su post en LinkedIn, que yo como que lo había perdido, le había perdido un poco la vista y me minó muchísimo el leerlo antes de esta conversación, que efectivamente en ese camino nosotros nos dejamos guiar por el procedimiento y nos sometemos al procedimiento y lo que tenemos como garantía es que no nos van a castigar, que no nos van a multar, que no nos van a castigar el apoderado, o sea, que no nos va a recriminar porque no estamos haciendo un trabajo como en este sentido y no en otro, que no nos va a recriminar por ejemplo, una jefatura, ¿ya? Porque una jefatura está presionada, o sea, que un director o quien sea le saquen una multa, es algo muy significativo, entonces esa es la moneda de cambio que tenemos nosotros a cambio, valga la redundancia, de ponernos este velo y suspender nuestra parte de nuestro humanismo. Oye, mira, y yo puedo aterrizar todo eso que tú has dicho. Así, ese dolor, guardando la redundancia, es bien doloroso, ¿sabes? Porque, mira, yo pienso en dos casos, por ejemplo. Tengo que aplicar un proceso de expulsión. Y duele expulsar, pues. Duele desde uno, y desde el momento en que se hace el consejo de profesores, cuando el apoderado apela, y cuando se le notifica, sabe que se decidió finalmente que se fue expulsado. Tú ves como una historia familiar y psicológica, ¿cierto? Personal, se ve afectada y se fragmenta, ¿cierto? El tema, se fractura el tema de la trayectoria de ese estudiante en ese colegio, porque uno se apega al procedimiento, y en ese apegarse al procedimiento, uno como que dice, estoy haciendo lo que la normativa, el reglamento, mi deber me llama a hacer. Y uno sacrifica toda esa parte personal, toda esa parte como afectiva del vínculo por hacer bien el procedimiento. ¿Sí? Otro caso que se me viene a la mente ahí, quizás tú también nos puedas contar alguna experiencia que tú hayas visto, que como tenéis que aplicarle un protocolo a un colega, imagínate un procedimiento, un protocolo por maltrato, o de connotación sexual, más grave aún. Ahí tú tenés que hacer una interrupción de la función, moverlo para otro lado. Algunos colegios deciden darle un descanso con goce de sueldo, porque hay que aplicar, porque la normativa te llama a aplicar esa medida cautelar tal cual la lógica procesal penal, que es parte de un pilar importante en tu libro, lo que vas desarrollando, cómo la lógica procesal penal se introdujo en el colegio, porque hay un error, ¿cierto? Y tú propones ahí que un error epistémico, de que se equivoca la lógica de los tribunales y de la justicia, como si la vida escolar también fuese una proyección, una prolongación de las reglas, las normas que se ven en la sociedad afuera, ¿cierto? Entonces ahí, esos procedimientos que lo hemos vivido todos, yo creo, todos los directores han tenido que pasar estos protocolos, yo creo que ahí es donde se refleja muy bien todo este tema de la judicialización de la convivencia escolar. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, ¿sabes qué? Yo me acordé de algo, de lo incómodo que puede llegar a ser, en la posición que te pone el modelo, en la posición que pone al encargado de convivencia. Yo recuerdo, bueno, yo era parte del equipo y nos tocó por una situación que no voy a especificar ahora, porque era la que estaba involucrada en la situación, era la directora de educación del lugar donde yo trabajaba. O sea, era el colegio donde yo trabajaba todo, pero era la directora de educación donde estaba involucrada en una situación que ocurrió en el colegio, en una visita que ella fue a hacer a un evento, ocurrió una situación X en la cual ella se involucró. O sea, imagínate,
sea, imagínate nosotros como o sea, imagínate cómo fue eso. No voy a explicar así en parte cómo sucedió, pero fue una situación, primero, muy incómoda para la directora del colegio donde yo estaba. Ella la pasó muy mal con esta aplicación de protocolo. Fue totalmente absurdo la aplicación de ese protocolo, porque ustedes entenderán que si, imagínate, tu jefa de tu jefa, a la que está ahí. O sea, ¿qué posibilidades teníamos nosotros como equipo hacer un protocolo, aplicar un protocolo en las condiciones? No estaban las condiciones, había un tema de diferencias de poder, o sea, había una estudiante involucrada. Entonces, imagínate, era como súper incómodo. Teníamos la apoderada, que era la apoderada de la niña, trabajaba en la escuela. O sea, olvídate. Que es ahí donde me hace mucho sentido lo que dice Pedro, la vinculación que tú tenés con esa persona. Tú eres parte de la comunidad, eres parte de ese proceso. Entonces, pero el modelo te pone en esa posición. El modelo te obliga a estar en ese punto. Y no solo eso, sino que si te equivocas, te multa. Si lo haces mal, te multa. ¿Me fijas? O sea, así de perverso puede ser un poco el modelo, ¿ya? Así que en ese aspecto coincido totalmente con ustedes. Lo que yo quisiera abrir ahora, otra parte que también me hizo sentido, desde el otro lado, del lado de la gestión. Nosotros con Miguel Ángel estamos haciendo harto diagnóstico en distintas instituciones, ¿ya? Tenemos un diagnóstico levantado, del cual tiene 8 partes. Una de las partes del diagnóstico de nosotros tiene que ver con esto, con los protocolos, porque consideramos que si bien es importante, no es lo medular de la convivencia en sí mismo. Y ahí coincide un poco con lo que hemos dicho en distintos podcasts, que la aplicación de un protocolo no te va a resolver el conflicto en la realidad. Te va a salvar de la multa, que es un poco lo que estabas mencionando, Pedro. Ahora, lo que me preocupa a mí un poco, que he tenido muchas conversaciones con distintos equipos de distintos colegios y gente que nos llama y nos solicita cosas. Hay una sensación, incluso me dediqué a mirar estos días, a producto de tu libro, me dediqué a mirar qué están haciendo las AT y las asesorías técnicas en convivencia. Todos están diciendo la normativa, te vamos a preparar en la normativa, te vamos a preparar para que contestes protocolo, te vamos a preparar. Y está quedando la sensación, considero yo muy mal, que los buenos equipos de convivencia escolar son los que aplican mejor protocolo. Que los mejores equipos son los que contestan mejor informes. Y creo que eso es así de lo que realmente es la convivencia escolar. Es como una patita, que no quiere decir que no es importante. Es importante saber contestar, es importante saber guiar un protocolo, pero debería ser esto, de la realidad, yo creo que debería ser esto de la convivencia, y ahí es donde me hace sentido lo que tú dices, esta deshumanización. Siento que una deshumanización del conflicto. El conflicto es muy humano. Muy humano. Entonces, aquí lo estamos llevando a un informe, a un papel, y cuando el informe está bien hecho y de allá me dicen, ok, pasó sin ninguna observación, listo, ganamos, estamos listos, somos buenos. Estamos haciéndolo súper bien en convivencia escolar. Y yo, en el fondo, yo creo que no. Yo creo que no, porque la convivencia es otra cosa. En lo personal, yo también creo que tiene que ver con otra cosa. Mira, tomándote un poco el punto, Robinson, también hay algo que ustedes dos van y recalcan siempre harto, que es esto de que yo a veces, en fondo, en la escritura, lo pierdo un poco de vista, que es el protocolo, y lo vuelvo a mencionar, pero como que se va escapando, que el protocolo, yo estoy de acuerdo con eso, el protocolo es necesario, pero no es suficiente. Exacto. Yo ya también al final del libro lo digo con más claridad, no podemos dispensar de los protocolos, ¿ya? Pero no pueden ser en fondo el eje de nuestras relaciones humanas, ¿ya? Eso en ningún caso, y que los protocolos precisamente tienen que estar orientados a las situaciones graves, ¿ya? No a las situaciones cotidianas, ¿ya? Porque las situaciones cotidianas, y esto... Yo, cuando ya estaba escribiendo el último capítulo, leí un libro muy iluminador el profesor Agustín Esquella, Premio Nacional de Humanidades, profesor titular de la Universidad Católica de Valparaíso, en la Facultad de Derecho, que él hacía unas reflexiones muy interesantes respecto de cómo, en fondo, se le exige, en fondo, un mismo rigor judicial. Él pone un ejemplo de un pololo con una polola que se pelean frente a todos, y eso tiene como, en fondo, una relevancia jurídica, no. Entonces, claro, efectivamente son necesarios los protocolos, pero no pueden ser algo suficiente, y el eje de la resolución de los conflictos
humano. Oye, y a propósito de eso que dijiste de las consultoras, yo no me había metido a risa, pero hace poco me tocó ir a una también que me mandaron. Y precisamente lo primero que me están hablando de la nueva ley de convivencia escolar, y dicen, no, la mano se va a venir muy dura, así que yo los voy a entrenar para que no les saquen ninguna multa y para que apliquen todos los protocolos exactamente como tengan que aplicarlos. Entonces, claro, es algo que se está educando a los educadores para ello. Bueno, y respecto a la otra idea que dijiste, respecto como del conflicto humano, como del centro de la resolución del conflicto humano, bueno, yo ahí hablo un poco, creo que en el capítulo 6, si no me equivoco, un poquito me tomo de Humberto Maturana, ya que él habla, esto es muy curioso, también fue un accidente, por así decirlo, cómo fue que uní esa pieza. Pero Humberto Maturana estuvo invitado, en fondo, a un seminario de la superintendencia y dio un discurso, pero así, una cuestión increíble, el discurso. Pero un discurso... Se los colocó en la cara, al frente. Se los colocó en la cara, pero muy a lo Humberto Maturana, que tú necesitas como ir como profundamente a lo que está diciendo, no puedes quedarte con la superficie, y él decía algo muy interesante, que en fondo el conflicto nunca nace de la razón, algo así era lo que decía, sino que de la emoción, ¿ya? Y yo creo que ahí esto es pura interpretación mía, no estudiaba a Maturana en detalle ni nada de eso, pero una interpretación mía es que él se está refiriendo a la concepción más fenomenológica alemana de los años 20, principalmente de Heidegger, cuando dice, en fondo, el temple anímico es lo primero con lo que venimos al mundo, es con lo primero que nos encontramos. O sea, nosotros estamos siempre templados, estamos siempre con una emoción, no lo dicen esos términos obviamente la fenomenología, pero que nos está moviendo, movilizarnos, encontrarnos con el mundo. Y tú no puedes, el suprimir eso es suprimir la experiencia originaria del ser humano. Entonces, uno si lo mira en términos de los protocolos, uno, si hace ese paralelo, no sé qué tan forzado será, que se está suspendiendo la perspectiva originaria del ser humano, casi el fundamento, por así decirlo, con el cual los seres humanos nos encontramos y nos podemos encontrar con otros y cohabitar con otros. Entonces eso es bien fuerte. Ahí yo les recomiendo muchísimo que vean eso, pueden hacerlo al tiro, la entrevista que tiene Maturana en Tolerancia Cero, que eso está en YouTube. Y es una cuestión, pero esclarecedora, sí, de esta cuestión, si uno hace el paralelo. Es súper buena. En verdad que se la recomiendo muchísimo. Y además chistoso, porque esto está en Tolerancia Cero y no me acuerdo bien quién está. Está Paulsen, creo, el otro, el Chacón Villegas, y un par más. Y claro, y el profesor del Maturana está hablando del conflicto, en fondo del conflicto humano, y le explica y le preguntan todo el rato, ya, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, conversar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Exactamente, y él les dice, no, hay que conversar. Y vuelve todo el rato sobre ese punto. Entonces es muy iluminador. Es difícil, sí, hay que, o sea, no hay que quedarse con lo que está diciendo encima el profesor Maturana, pero es bien bonito en fondo, como para un educador ver que es una cuestión que está en el humanismo mismo. Sí, pero entonces, totalmente. Cuando tú te atreves a conversar con los estudiantes frente a un conflicto, hay harto ahí que hacer. Sí, ahí tenía harta, se abren un montón de cosas. Es muy interesante el proceso de conversar o de estar presenciando también, porque el modelo de resolución de conflictos, de las mediaciones, el arbitraje y todos esos modelos que existen, como posibles solucionadores de algo, porque ahí yo también difiero un poco esta cosa de resolver conflictos. No sé si existe eso de la capacidad que tenga alguien de resolver un conflicto. Yo creo que podemos dar un contexto, una situación, para que exista la posibilidad de que algo ocurra, ¿no es cierto? Algo distinto. Entonces, cuando tú estás presente y tú estás viendo cómo va ocurriendo, es bien interesante ver la conversación que pueden tener unos estudiantes, que a veces uno se sorprende, que a veces también siento yo que de repente puede haber un poco de sobreprotección, quizás por ahí. Aquí ya estoy también inventando mis propias hipótesis,
de querer estar siempre tratando de resolver los problemas a los niños. Entonces los niños no tienen capacidad de resolver problemas, no saben cómo, y somos nosotros, a los adultos, que les vamos a resolver los problemas a través de este gran modelo, y les vamos a respetar sus derechos, y tenemos gente contratada para eso, pues para eso tenemos un equipo de convivencia escolar, gente experta, porque ustedes no pueden. Entonces, es súper loco lo que está ocurriendo en la escuela en ese aspecto. Ahora yo... Dale nomás, sí. Yo algo que remarco harto también en el libro, y que creo que es bien importante no perder de vista, que esto no significa, y lo que estamos conversando ahora no significa volver a un conservadurismo más desde una línea como autoritaria, que es lo que había antes en la escuela. Eso es innegable que existía, y yo creo que desmentir eso sería pura ingenuidad. Pero el Estado de Chile dio una... Sí, el Estado de Chile dio una batalla, por así decirlo, no sé si una batalla, hizo un trabajo que decantó en la política nacional del 2002, y donde ya iba a medio camino en rescatar una autoridad en fondo razonable, participativa, pero que resguardaba el bien común y que era un garante de las normas del colegio. ¿Ya? Y yo creo que hay que entender en fondo que se quedó a medio camino eso y se sepultó, pero tampoco se trata cuando nosotros hablamos en fondo de resolver conflictos y que no estamos a favor como de ciertas cosas, que queremos volver a una cuestión así como de los años 60, no por ningún motivo que se entienda así. Oye, gracias. Sí, con Rosita Palma ella lo menciona cuando estuvimos en lo que buscaba un poco desde la política, y esto del tema del debido proceso, respetar, o del proceso justo, más que ella se decía en las políticas de convivencia escolar 2002, lo que se buscaba un poco era el tema autoritario que existía a nivel escolar. Sí. Ella lo cuenta, había profesores, directivos que eran muy autoritarios, no se estaba escuchando a los niños, y por eso viene decantándose el tema de los derechos del niño. Era una cuestión a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Entonces sí, había que sacar al autoritario, al dictador de la sala de clases también. Sí. Entonces, no, sí, absolutamente. Yo he hecho también, cuando escuché a Rosita en el capítulo, que lo escuché en diferido después, también me hizo harto ese clic. Oye, quisiera comentar un poquito de algunos puntos que se me quedaron con Miguel Ángel, que los toca el libro también, pero que son más bien como preguntas que le surgieron a Miguel Ángel, pero que me surgieron a mí también, tanto cuando escribía como en mi labor, en fondo, en la convivencia escolar, que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque este sistema de medidas cautelares, en fondo, o medidas, se le dice medidas de resguardo, pero son medidas cautelares, o sea, el paralelo a la otra, eso sí que es como indesmentible. Porque es el colegio que las tiene que aplicar y no es un tribunal. Si los tribunales, en fondo, un tribunal, cuando alguien pone una denuncia por un delito, es rápido en resolver eso. ¿Por qué el colegio tiene que, además, poner sus propias medidas cautelares? Yo eso lo encuentro, dado que no contamos con el razonamiento jurídico, por lo tanto no contamos con una ponderación debida de las implicancias que va a tener esa medida para el docente. O sea, hay una serie de preguntas que a mí me surgen de... Pedro, me gustaría si pudieras detallar más a qué te refieres. Yo sé, pero me gustaría que los que nos están escuchando, ¿a qué te refieres con que la escuela dé ejemplo, con que la escuela dé medidas de resguardo? ¿A qué te refieres? Claro, en los protocolos nos vamos a poner quizá un ejemplo complejo. Vais a acusar a un profesor que maltrató a un estudiante, que lo sacó de la sala, o que lo reprendió muy, muy duramente con palabras que totalmente fuera de lugar frente a los compañeros, y que eso tuvo una afectación importante para el estudiante. Y se le hace una denuncia por maltrato. ¿Ya? Ahí uno, en fondo, tiene que operar con la tesis que el maltrato existió, por lo tanto esa es la tesis, investigar, el maltrato existió o no, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que poner, y los protocolos te exigen poner medidas de resguardo, ¿ya? Estas medidas de resguardo, y esto, si bien no está especificado en las circulares, sí la superintendencia ha ido acierto una suerte de jurisprudencia, no es el concepto adecuado, pero en fondo que por cada resolución que ha ido dando y cómo ha ido respondiendo a las distintas situaciones en los colegios cuando hay denuncia, ha ido estableciendo que estas medidas tienen que ir en la línea de la separación del docente de sus funciones.
¿ya? Entonces, por ejemplo, al docente lo tienen que cambiar de curso. El docente le hace clase al sexto B y lo cambian por el profe del sexto A. O sea, bueno, y toda esta cuestión es una operativa, porque no es un caso, o sea, los tipos los denuncias está allá. Entonces, al final es una cuestión realmente... Mover horario en un colegio es súper peludo. Yo saco el sombrero con la gente que hace horarios porque es súper complejo mover algo. Es súper complicado, o sea, es complicado y en fondo y se actúa en base a, en fondo, consecuencias que no son posibles ponderar por una escuela. Yo no sé cuánto daño le va a hacer que en fondo todos los alumnos se van a dar cuenta, en fondo ahí no hay resguardo de la confidencialidad, nada, pues porque todos se dan cuenta que lo cambiamos de curso perdón, yo he visto cientos de protocolos. Y la gran mayoría de los protocolos no acreditan esa situación, que no quiere decir que no haya esas situaciones, existen y tienen que ser tratadas como se deben. Pero yo estoy castigando a 10 por penalizar a 1. Entonces es súper crudo eso, es súper crudo. Y eso todos se dan cuenta y ya no hay resguardo de la confidencialidad cuando yo tengo que separar a alguien y todas esas cosas. Y yo digo, a ver, ¿quién es el ente en la sociedad que está formado y que se le ha encomendado realmente y tiene la herramienta, digamos, para ir a determinar cuando una situación afecta de tal manera que hay que separar a una persona de otra, ¿ya? Porque además que no se encuentren en el patio, que ahí hay como toda una operativa que es tan difícil de resguardar que a veces llega a ser un poco enfermante. Como para la práctica es imposible, por eso pasa a ser absurdo, ¿verdad? Porque es imposible exactamente. Es imposible que haya vínculo. Y el riesgo que corres también, pues yo me acordaba de una situación también en el colegio, cuando tienes situaciones entre estudiantes y tú empezás a entrevistar a los testigos presenciales. Y todos dicen, mira, él habló, en el fondo, y todos saben que tú fuiste a buscarlo, todos saben quién es el que salió. ¿Quién es el que salió? O sea, el resguardo de la confidencialidad como que te piden estos procesos no existe en el colegio. Entonces, eso obviamente que va minando las relaciones, porque tú acusaste a que dijo, porque que no sé qué vaya. Y esto... a sacarse rollo, él fue el que contó, tú contaste, viene todo eso. Sí. Exactamente, entonces, claro, esas medidas yo creo, esto la verdad que no lo he profundizado tanto a nivel conceptual, pero que ese tipo de medidas tan fuertes las tiene que dictaminar un tribunal y no un colegio, ¿ya? Bueno, eso. Hay otra cosa interesante, Miguel Ángel, que comentaste un poco y que se me quedó un poco en el tintero cuando expliqué un poco de cómo se llega al debido proceso, que es todo el tema de que en fondo hubo un entendimiento errado y por eso en parte también esta discusión va y se pierde un poco, de entender el sistema normativo escolar como cualquier otro sistema normativo. Y lo que pasa con los sistemas normativos en fondo de la sociedad, que están hechos para adultos, ¿ya? O sea, de la Constitución hacia abajo, ¿ya? Y ya los reglamentos específicos están pensados en su descripción, en su génesis y en sus particularidades para personas socializadas, entre comillas, ya que han pasado por un proceso de socialización y que ya son conscientes, y por eso existe una ley penal que pasó de los 18, ahora una ley penal adolescente. Hay esas distinciones se hacen, independiente que vayan teniendo cosas específicas para acá, si eres niño, si eres ya, pero en fondo hay una lógica que es como, por así decirlo, hacia abajo respecto de un carril que tienen la mayoría del ordenamiento jurídico, ¿ya? Y que están orientados a precisamente que si uno no cumple, están orientados a que sean cumplidos. Esa es la expectativa que tienen, que sean cumplidos. O sea, si yo voy y le robo a mi vecino y me meto a su casa y le robo sus joyas, qué sé yo, a mí me espera la condena social y una condena de los tribunales, ya sea pagarlo hasta la cárcel, qué sé yo. Pero si un estudiante se equivoca en el colegio, lo que más esperamos es enseñarle algo, que él aprenda para la vida, para cuando ya tenga en fondo, ya esté en ese tramo adulto, en ese momento del ciclo vital. En fondo, por lo tanto, los reglamentos escolares tienen una particularidad como ordenamiento jurídico que no responde a esta misma lógica, que es que tienen la expectativa de no ser cumplidos. Para que haya aprendizaje, tienen que haber faltas. ¿Ya? Claro, tienen que haber falta del reglamento. Desde la lógica del concepto de formativo, del desarrollo, es la oportunidad.
la oportunidad de aprender. Exacto. ¿Te fijas? Exactamente. ¿Cuándo existe la oportunidad de aprender? Entonces, Claro. el equivocarse es una oportunidad. Por lo tanto, hay que... Claro, exactamente. Y la coerción, desde ese punto de vista, no va y suprime esa posibilidad. O sea, cuando yo tengo la noción que hoy día en la discusión parlamentaria, todo está, dicho sea de paso, está ganando, digamos, que está esta noción de erradicación del conflicto. O sea, uno, el conflicto no se puede erradicar porque es una cuestión propia de la naturaleza humana. Dos, el conflicto es una cuestión medular en la escuela y no se puede estar tratando simplemente como puras conductas que atentan contra la convivencia escolar, ¿ya? Sino que también en ese conflicto hay una oportunidad de aprendizaje. Precisamente, o sea, si yo nunca tengo una discusión con nadie, cuando salga al mundo adulto no voy a tener idea cómo actuar. Voy a ir a buscar un tribunal cuando alguien me diga que no le gustó, que encuentra que mi trabajo está mal hecho. ¿Me explico? Claro. O sea, estoy exagerando el punto, pero en el fondo ese es el problema, que no se reconoce que el ordenamiento jurídico escolar tiene particularidades que lo hacen muy disímil a otro tipo de ordenamiento jurídico. Y bueno, y qué decir del mundo procesal penal. Y por lo tanto, entonces, no tiene mucha lógica aplicar entonces esta lógica jurídica a la vida interna escolar. Básicamente esa es la conclusión que uno puede llegar. Sí, claro, esa es la conclusión. Y bueno, esto también mirándolo desde más general de lo que se hace en convivencia escolar, a nivel ministerial incluso, el modelo, toda esta cosa del modelo de las escuelas totales, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto. Porque el modelo de las escuelas totales busca esto, el proceso formativo, abrir a eso. Exacto. Y por este lado es como una contradicción. La superintendencia rema para un lado y el ministerio, con toda esta cosa del área de transversalidad, me imagino, el área de convivencia, reman para otro lado. Entonces, sí, es inexplicable y es como contradictorio. Yo tengo no me acuerdo muy bien, pero hay un video dando vuelta de una charla que da, estaba el superintendente, a ver si estaba Verónica López, que es como una de las que propulsoras del modelo total. Y yo me acuerdo que ella logra decir algo, no lo dijo con tanta seguridad, pero ella menciona un poco esta cosa que a ella le preocupaba, esta lógica del castigo que había de todo el ámbito, porque esa análisis a partir de un profesor que dijo esto, nos multan, habló de esto mismo, de las multas, entonces dijo, claro, por una parte estamos propiciando todo este tema del modelo de hacer esto, de formativo, todo eso, por este lado tenemos el castigo constante, buscar, multar, buscar castigar, entonces como esa contradicción que hay a nivel macro, ya no sé si conversarán a esta gente a hablar entre ellos, desconozco. Yo no sé también cómo se hará la lógica entre ellos, pero sí es cierto que en fondo en la política educativa y sobre todo en las instituciones que sostienen esa película hay varias almas y uno las nota absolutamente entre el ministerio y por ejemplo la política de las escuelas totales con la dirección de la superintendencia, pero yo diría que también dentro de la superintendencia uno no tiene que homogeneizar, que esa es la tentación, de homogenizar estos entes, ¿ya? Porque en estos entes hay personas y hay personas con distintas formaciones, valoraciones jurídicas, y yo creo que en la superintendencia viven distintas almas. Hay personas que yo creo en una mirada mucho más formativa, y de hecho tenemos luces de eso, bueno, no sé si son luces o no, pero la superintendencia este año está promoviendo la gestión colaborativa de los conflictos, que en fondo un poco evitar la denuncia, no siempre, pero ir y devolver al papá al colegio y decirle resuélvalo con el colegio. Ahora, yo no sé esto, voy a ir para los dos lados. Por un lado, digo que quizá acá hay una reflexión profunda, y yo creo que la hay, en cierto sentido. Ahora, por otro lado, no sé si la implementación tiene que ver con esa reflexión profunda o porque están saturados con denuncias y no tienen gente, y están devolviendo a la gente al colegio nomás. Ya, entonces, hay uno... El 70% de las denuncias son de convivencia escolar. Sí, exactamente. Entonces, claro, en fondo, tú al generar una expectativa en los papás, en fondo que todo es denunciable, bueno, y eso sale en la página de la superintendencia, tú vas y te metí, y todo es denunciable, todo, o sea, lo que a ti se te ocurra, yo voy y me meto a la página y pienso que puedo denunciar al colegio por todo. Y, o sea, tengo 100 cuestiones. Y aquí me acordé de algo que me pasaba mucho con los papás, cuando hablaba de esto y los papás empezaban a amenazar con el tema de la denuncia. Entonces, yo creo que hay una confusión, hay algunos apoderados que creen que la superintendencia es su trabajo, es aclarar el protocolo o decir quién es la víctima, quién
es el culpable. Claro, ¿Creen sí. que la superintendencia va a aclarar eso? Mm, Hay una cosa ahí rara, bueno, y lo entiendo porque no tendría por qué conocer exactamente lo que hace la superintendencia de un mm, apoderado, pero tienen como una especie como de, algunos de fantasía o de alto, muy expectativas de creer que eso es lo que hace la superintendencia, que va a ir a mirar un protocolo y va a decir, a ver, ¿qué hizo este niño? Oye, mal lo que hizo este niño tiene la razón, o este niño... claro. No, o sea, no hay ni una, o sea, a la superintendencia no le importa eso desde el punto de vista administrativo. No. Sé que hay personas como tú y sí, yo creo que les interesa desde el punto de vista personal, pero no es su ámbito. Ellos yo en fiscalización ni siquiera me han preguntado por el estado de la niña, no les interesa. Ellos dicen, Sí, ¿qué hicieron? ¿Dónde está? Hizo esto, hizo un checklist, vamos así. sí, no. Están por el cumplimiento de la normativa, que es un poco el estudio que reviso en el libro de la Universidad Sí, de Playa Ancha, que si bien fue hecho en el 2018, yo lo veo reflejado todo. O sea, yo no y veo que hayan cambiado muchas cosas, está con súper bueno algunas luces. Sí, con algunas luces, pero sí, igual, como les digo, o sea, yo he conocido gente de la superintendencia que está impulsando cosas más en esta línea, pero que siempre está un poco como también, como dentro de la misma superintendencia, como contra corriente ahí. Entonces, sí, o Sí, sea, es bueno, complicado para ellos. si hay alguien de la superintendencia que nos está escuchando, en este ¿Mm? momento dejamos abierta la posibilidad que se comuniquen con nosotros. Está abierto Mm, este canal para poder conversar. Hay mucha mm, gente que le gustaría escuchar. Ya hemos tenido del lado mm, académico, hemos tenido del lado de las políticas de convivencia escolar, mm, tenemos gente que trabaja en el área de convivencia mm, escolar, nosotros mismos, el mismo Pedro, Raúl que mm, estuvo, gente desde mediación, la Mari Carmen, que le mm. mandamos un saludo, tuvimos a Juan Casasús, a propósito de la mención que tú hablaste sobre las Sí, emociones. Juan Casasús sí. habla de esto, de los Crack. estados emocionales, Sí. habló de esto, habló de la implicancia en la convivencia, lo dijo. O sea, Mm, hemos tenido todo, nos falta la pieza, mm. porque siempre decimos un poco con Miguel Ángel que estamos armando como un puzzle. Estamos armando, ¿no es cierto?, de Eso es. distintas cosas que arman esta lógica de la convivencia y nos falta la pieza de la Mm, superintendencia. Nos falta sí. alguien que pudiera venir a A conversar. mí me interesa, a mí siempre o me interesa muchísimo escuchar los de ellos, porque uno tiene la mala cara, por así decirlo nomás. Ahora, el problema es que cuando uno ha intentado hablar con ellos, yo he participado en reuniones por ley de lobby para plantearle ciertas cosas que obviamente, no sé, el tema de las denuncias contestar denuncia en verano, ponte tú, que lo encuentro una cuestión insólita, un descriterio. Bueno, pero Es en otra cosa. fin, y son muy neutros, o sea, son como, ya, sí, pero yo no, ¿qué hay detrás de eso? Y yo sé que hay Sí, algo detrás de eso, sí, pero tiene que haber, seguro. hay algo detrás de eso, entonces, claro, a mí me gustaría también poder escuchar, por cierto, que me gustaría que lean el libro, yo sé que para cualquier persona que trabaja en la superintendencia, va a encontrar en este ensayo una crítica fuerte, ¿ya? Pero no una crítica destemplada. ¿En qué sentido? Que ¿No? toda crítica está debidamente argumentada, o sea, toda crítica ha estado con fuente o con en fondo, un razonamiento argumentativo importante. Ninguna crítica es en fondo al aire porque sí o desde la pura... desde el puro sentimiento del malestar. Yo, de hecho, lo que hago con este libro es racionalizar el malestar. ¿Ya? O sea, acá van a encontrar razones y argumentos, pero a mí me parece importante que ellos también, porque si no, en definitiva, ellos toman las decisiones y finalmente, en último término, y yo creo que es importante que hagan ese examen. Yo siento que ese examen, no sé si no está o no está, o no es algo instalado, pero yo, o sea, en todas estas situaciones que yo pongo como reiterativas, que en fondo que aplican la ley, olvidándose en fondo que hay y suspendiendo todo razonamiento como extra a la ley, es como, chuta, hay un ejercicio ético o moral ahí de fondo. Eso es un tema que es sensible. ¿Cómo se llama? Los investigadores del paper van y dicen un poco en el artículo que ellos creen que en esta posición, cuando el fiscalizador va al colegio y se para como un consultor, ya como este punto medio, ¿cierto?, entre el fiscalizador y el informador, el estudio dice, bueno, acá hay agencia, hay un discernimiento ético y por eso van y toman ese camino. Yo por la experiencia que he tenido y en fondo el desarrollo argumentativo que hago es que eso no es una reflexión ética, es lo contrario,
es la suspensión de la reflexión ética a través de el desarrollo de un personaje, de un tipo de personaje que me ayuda a evitar esa reflexión ética, ¿ya? Y es curioso que en fondo en la contraparte no haya esa reflexión ética, pero que nosotros la tengamos que hacer todo el rato, porque es, a ver, nadie, ningún encargado de convivencia, ni ningún director, ni nadie me puede decir que aplica siempre en todo lugar el protocolo así como es. Eso es imposible y es bueno que sea así. Es muy bueno que sea así porque están haciendo discernimiento ético, que es lo más importante al final. Bueno, ahí está el caso, se acordarán, voy a decir el nombre nomás, para que se acuerden ustedes, pero que el de la inspectora general Victoria, que ella tiene en fondo que... Es la que tiene que... Lo dice, ¿no es cierto? Ya se... Exactamente, ella se salta, pero no les voy a contar la historia entera porque es sabrosa, es de las que más me gusta a mí, pero ella en fondo va y corre un riesgo importantísimo por hacer el discernimiento ético. Y bueno, en fondo es bien sabroso ese caso, pero va y muestra, y es la comparación que yo intenté hacer sin explicitarla, que por un lado pareciera que la contraparte no hace ese discernimiento ético, ya que sería la superintendencia, pero por el lado de los educadores sí está ese discernimiento ético constante. Ahí hay algo que... En estricto rigor, olvidándose un poco de un caso hipotético, alguien que se salta el protocolo y ocurre algo, por eso va a ser castigado. Sí, exactamente. Ahora, lo interesante del caso de Victoria es que si uno aplica el protocolo, también puede pasar algo, y muchas veces algo mucho más grave. Sí, no, por supuesto. Por eso está el discernimiento, lo que tú dices. Sí. Bueno, quizás obedece también como la lógica del burócrata nomás, porque quizás es como la pega del quien oficia como funcionario de la superintendencia. Yo he trabajado en varias regiones y he conocido el criterio de 3 superintendencias. La mejor impresión que me llevo es la de Coyhai, que hay un encargado de protección de derechos que se llama Sergio Cabrera, que siempre fue muy amable y muy cercano, pero quizás puede deberse a las características de Coyhai, porque estamos hablando de una ciudad relativamente chica, son pocos colegios, había tiempo como para sentarse a conversar quizás. Pero estaba pensando que quizás esa lógica, quizás esa misma también esté, más de burócrata también está, puede ser en otro tipo de superintendencias, quizás la superintendencia, no sé, de electricidad o cualquier otra que se nos venga a la mente. Quizás lo que nos duele, lo que resentimos es como esto, es como la revisión súper fría, ¿cierto?, de burócrata a una actividad que no es para nada fría. Y burócrata que es la educación, que se basa y se sustenta en los vínculos y en la calidad de los vínculos para aprender. Sí, y lo que yo resiento también, lo que yo resiento también de lo que dice Miguel, que resiento de esta revisión, es que tú sabes que te están revisando, y tú sabes que con eso no estás haciendo lo que tienes que hacer, que es la otra parte. Estás dejando de lado todo lo otro. Entonces, igual es como súper complicado ese aspecto, digamos. Ahí donde siento, ese es un dolor muy grande de la convivencia, de estar como rindiendo cuenta acá, sabiendo que estás dejando allá, que es lo que es el foco, y yo creo que la esencia de los colegios, formar, como dijo Pedro. Sí, pues ahí, bueno, Constanza Michelson, la psicoanalista, que no es cercana al mundo educativo, o tan cercana al mundo educativo, pero en fondo ahí yo me he tomado una reflexión importante que hace ella, porque en fondo ella dice que en fondo en estas situaciones que es de conflicto, lo que es necesario no es resolver el conflicto un poco, que es lo que dice un poco Humberto Maturana, quizá un poco, sino es sanar algo de ese mundo que nos pertenece a los dos, ¿ya? Pero precisamente ella dice, con esta lógica de los protocolos y de recurrir en fondo y mandarlo todo a tribunales y judicializarlo todo, yo me olvido de ir y reparar ese mundo que compartimos juntos por, en fondo, por encontrar una verdad. Exacto. ¿Ya? Estoy, en fondo, el fin al final es encontrar una verdad, y no en fondo el hacernos cargo juntos de ese mundo que compartimos y que construimos juntos. Y en la medida que yo voy construyendo vínculos de esa manera, de la manera basada en los protocolos, en la judicialización, estoy dejando de arreglar el mundo por el que nos vemos en fondo enfrentados por nuestra naturaleza humana. Entonces, bueno, eso es como ya desde una visión mucho más quizás sociológica, o ya como
como hipótesis, como futuristas, pero pucha, el tipo el de humano que estamos formando en los colegios, el tipo de ser humano, va a ser un humano que no va a querer resolver el mundo que cohabitamos juntos, sino establecer su propia verdad, resolver su propio mundo interior y nada más. Pero tú en el libro obviamente no te queda solamente la descripción, ¿cierto?, de la revisión, sino que tú nos haces una propuesta. ¿Cómo podemos nosotros navegar, ¿cierto?, en estas reglas del juego? ¿Podrías conversar un poquito de eso? Oye, voy a revisarlas, que no me acuerdo de nada. A ver cuáles puse para los... Sí, la primera tiene que ver con... política educativa. Yo me acuerdo, mira, la primera tiene que ver con devolver la autoridad a la Sí, escuela. que eso no lo hablamos. La segunda es repensar la política nacional. Ya, sí. Es que, claro, hay dos niveles, por eso y te preguntaba cuál, porque están las de política educativa y las que pueden hacer en los colegios. Ya, entonces, bueno, las de política educativa, claro, principalmente está el devolver la autoridad, pero en fondo al docente y a los directivos, pero no a esta autoridad, como dije, de la escuela antigua, no, sino que volver a mirar la autoridad a los ojos de la política nacional del 2002, que creo yo que es donde están las claves para poder abrir este panorama, pero que al mismo tiempo no basta en fondo con orientarse hacia ahí, sino que tiene que haber el respaldo simbólico y jurídico de las autoridades políticas. Ya acá vamos a salvar solo en fondo con buenos pensamientos y con ganas, no, acá tiene que haber un respaldo importante. Hoy día se está discutiendo una política nacional no política nacional, perdón, una política de convivencia escolar y buen trato. Yo hace poco tuve que revisarla, eso no está en el libro, la ley. porque la ley, el proyecto de ley, perdón, yo hace poco tuve que revisarlo entero, con las indicaciones que se habían aprobado hasta la fecha, y hay cosas que van en la dirección opuesta a la que estamos conversando ahora. O sea, hay otras cosas buenas, hay otras cosas bien buenas en la ley. Yo espero realmente, tengo esperanza que se salve lo mejor que tenga esta ley, porque queda un poquito de discusión parlamentaria en la comisión, después hay discusión en sala, que ahí yo creo que van a intentar reponer algunas indicaciones importantes o poner otras, y bueno, y lo que me conversan, hay algunas personas que están como trabajando en eso directamente, es que hay probabilidades amplias que en fondo que se haya una comisión mixta, que ahí de nuevo haya como hartas posibilidades, pero que en fondo no nos podemos salvar sin la política de o sea, ellos son los que pueden articular en fondo estos cambios, y si ponen en fondo una de las cosas que solo por mencionar uno, que sale en la ley, que la ley borra los criterios copulativos para reconocer el acoso escolar, ya que son tres, son la sistematicidad en el tiempo, la simetría entre las partes y la afectación o mal de carácter grave. Ya con esos tres criterios uno puede decir hay o no hay acoso. El problema es que los borra la definición y homologa la definición a la que está en la ley Karim, que te dice que en fondo con un hecho que afecte, entonces eso en un colegio hace indistinguible una falta grave, una falta muy grave, abrir una puerta de un acoso. Exactamente. Pero entonces significa que bastaría la percepción de acoso. Sí. Más que el daño. Sí. O sea, no, tiene que haber un daño evidenciable, pero uno sabe que el daño psicológico evidenciable es demasiado difícil de establecer, entonces tú te veís obligado a iniciar un protocolo por una falta al reglamento, que antes era o sea, a mí me dijo a otro, no sé, pues llegó y me trató mal el estudiante, llegó y me botó el estuche. Es una falta grave al reglamento, pero si para mí psicológicamente me generó un mal que yo puedo describir como de carácter grave, yo ya no lo trato como una falta al reglamento, sino como una conducta de acoso, aunque haya ocurrido una vez, aunque eso, ¿ya? ¿Y por qué esto va a ser reforzado y no es una exageración mía, en fondo? Porque hay otra norma que refuerza esto, que es que tú cada vez si tú no abres un protocolo y lo debiste haber abierto, se establece directamente una falta para la superintendencia que es grave. Hoy día tú por no abrir un protocolo, por la inacción, tú puedes tener desde una falta que es leve, menos grave o ya la máxima. Entonces ahora cortaste dos faltas, que una es sin multa, otra es con posibilidad
de subsanación o la reposición es más fácil y la pasaste a grave, o sea que tu probabilidad de una multa entonces tú vas a decir, o sea, voy a abrir el protocolo en todas las que antes eran falta grave. Voy a abrir el protocolo, no. Ahora en vez de 60 protocolos anuales, 100. Claro, exactamente. Entonces, claro, ahí yo creo que la política es muy importante, ¿ya? En ese sentido, y creo que es lo medular, ¿ya? Vamos a hacer campaña acá en el podcast. Sí, no, a que lo lean en fondo y que lo revisen. Yo igual se lo he mandado a algunos políticos, algunos me han pescado y otros no, pero ahí vamos a ver ¿Sabes qué? cómo se hace. Me acordé de Edgardo. Nosotros tuvimos dentro. Ese muerto, güey. Edgardo también, sí, Edgardo también estuvo haciendo algunas cosas que él tiene está dando vuelta en LinkedIn un estudio que hizo él del proyecto de ley súper bueno. Muy bueno. También a lo que tú, si le mando un saludo a Edgardo. Yo lo leí entero. Estuvo en el Saludos a Edgardo y está invitado para hacer la segunda parte. Una vez que ya tenemos, un poco de ley, tenemos harta deuda ahí, hay hartos que necesitan una segunda vuelta, así que Pedro, oye, en honor al tiempo, sabemos que estás con hartas cosas, nosotros también lo hacemos con harto esfuerzo después de nuestras pegas, me imagino que tú también, así que ya te agradecemos esta voluntad de venir porque es un esfuerzo más, pero estamos en esto, sabemos que estamos hoy día en una campaña, por decirlo así, ¿ya? De visibilizar esto que está ocurriendo en los colegios. ¿Ya? Entre nosotros. No, sin duda. Y ahí ustedes han cumplido una labor, pero estupendo. O sea, yo que en fondo que me considero una persona muy formada en el tema, o sea, estudio muchísimo, escribo un libro, qué sé yo, igual sigo encontrando muchas cosas novedosas, inspiradoras en el podcast, así que en verdad creo que es una pega buenísima esta que iniciaron ustedes. Yo creo que va a seguir, o sea, como ha venido subiendo, va seguir para arriba. Oye, los quiero invitar así directamente a la gente que no ha... Hay gente que preguntó aquí cómo comprarlo, para que puedas explicar. Sí, ahí está. Bueno, la cámara sale al revés, pero se llama El Estado contra los Colegios. Es una pregunta que se va respondiendo y tiene distintas respuestas, ya no tiene una respuesta unívoca. Cómo la judicialización deteriora la vida cotidiana escolar, junto a Editorial Forja. Ustedes pueden encontrarlo en las librerías Antártica, en la página de Antártica en este minuto, para que les llegue a la casa, no, porque justo se acabaron hoy día las muestras que están online, pero ya se repuso, porque se había acabado también en Busca Libre, ¿ya? Y se repuso como se acabó en una y justo se alcanzó a reponer en otra, así que ahí pueden encontrarlo. Y si no lo encuentran ahí, ya en la página de la editorial Forja, ¿ya? Y por cierto, en las librerías Antárticas, en todas las librerías Antárticas tendría que haber alguno dando vuelta por ahí. Así que ahí pueden encontrarlo. Yo de verdad que lo invito a que lo lean. Y yo feliz que la gente, si alguien quiere escribirme con comentarios, con críticas, con lo que sea, o sea, con aciertos, con desaciertos, como digo yo, por LinkedIn, yo la verdad que feliz. Fue un trabajo bien extenuante de 2 años escribiendo nomás, y más o menos 6 meses en el proceso editorial, así que yo la verdad que no tengo ningún apremio en recibir todo tipo de comentarios, sean buenos o malos, ya todo eso a uno le sirve para mejorar y para crecer. Ya, así que eso, pues, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de seguir conversando y a seguir difundiendo el podcast, porque a mí me encanta, sigo permanentemente. Me gustaría dejarte enganchado al tiro para cuando ya esté el tema de la ley, o esté ya hablándose digamos, en los lugares donde corresponde, me imagino que en los parlamentos, donde haya discusión, invitarte como para poder echarle una mirada, ver, que tú nos actualices en esto también, porque sé que tú le estás haciendo un seguimiento al proceso, que nos vayas actualizando y poder abrir conversación. Eso. No, feliz. Se supone que la discusión va y se reanuda después de las elecciones, pero no sé en verdad, porque no están fijas en la comisión todavía cuándo se va a reanudar la discusión, pero tendría que ser pronto, pero de ahí a que salga, queda un tramo, pero tendría que ser durante este gobierno. Es muy de interés del ministro y el presidente que esta ley salga, y yo creo y por eso le tienen urgencia a la ley y todo. Así que estaremos pronto. Quizás suena un poquito como quizás pesimista, pero si uno quiere ver más o menos cómo viene la mano, hay una página que se llama Foco en la Convivencia.
Ya, no la conozco. El tema es que fue con la convivencia.mineduc.cl, es como que te presentan entre la política nacional y la nueva ley, porque salió más o menos cuando se aprobó este tema de ver una nueva ley de convivencia. Y tiene un eslogan, Fue con la convivencia tiene un eslogan, son 3 palabras: involúcrate, infórmate y denuncia. Involúcrate, infórmate y denuncia. Y sale un link que dice: informa tu caso a la Superintendencia de Educación, etc. Y así es como plantear la convivencia, digamos, con esto. También lo menciona, tú habláis de eso un poquito ahí en el libro también. Sí. Voy y pongo el pantallazo, de hecho. Ya. Bueno, les quiero decir muchas gracias, se pasaron. Para mí ha sido una conversación gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buena, espectacular. Así que, nuevamente, muchas gracias, Pedro, y gracias a todas las personas que nos han seguido, a todos los que nos han escuchado. Ahí están preguntando a qué proyecto de ley se refieren. Carlos Enrique se está preguntando. Al proyecto de ley de buen trato, a ver, se lo puedo buscar, me demoró un de convivencia educativa, básicamente una ley que va a regular la convivencia escolar, y le cambiaron el apellido a convivencia educativa. No sé si tienes acceso tú, Miguel Ángel, a los comentarios, va a enviarle a Carlos. A ver, uno puede, igual uno puede revisarlo, es fácil en fondo de revisarlo, uno se mete a la página del Senado, a la Comisión de Educación, y ahí están todos los boletines. Y ahí al tiro sale. Ya, por si alguien quiere ir a verla como al detalle, porque tiene mucho, se habla de muchas cosas. ¿Cómo la encuentra? ¿Cómo la puede encontrar, Carlos? ¿Con qué nombre se encuentra? ¿Con qué nombre? A ver, darle el dato a Carlos. Yo igual, no le he echado una mirada. Ahí se me olvidó el nombre, yo creo que me ha... ¿Cómo? Sí, a ver. Se llama Proyecto de Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Ese, exactamente. Ahí está Carlos. Convivencia y Bienestar de las Comunidades Educativas, ahí está. Carlos, esperemos que haya... Saludos a don Carlos, que siempre nos deja en los post comentarios bien profundos, para pensarlo 2 veces. Así que eso. Listo, ahora sí. Oye, un abrazo, nos vemos Gracias, Pedro. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, gracias a todos, que estén bien. Nos vemos, que tengan buena tarde. Nos vemos, cuídense.